Buenos días, nos encontramos aquí con el maestro Manuel Cepeda Gómez, el cual acaba de tener una cátedra con los alumnos de la maestría en actividad física y entrenamiento deportivo. Si no mal me equivoco, el nombre de esta cátedra fue Metodología del Entrenamiento Deportivo. Primero que nada, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de platicar con usted. Y bueno, cuenta con un currículum bastante admirable. Espero me pueda corregir si me equivoco. No hay problema. Licenciado en Psicología Deportiva por la Universidad de Guadalajara. Sí. Premio Nacional de Investigación en Psicología del Deporte 2015. Así es. Fundador del Instituto homónimo. Coordinador académico investigativo, el CEO de Jalisco. Sí. Autor e inventor de múltiples test deportivos, sobre todo para el análisis de la psicología del deporte. De la psicología del deporte, exactamente. Sí, son certificados para el área internacional. Perfecto. Para las personas que no están un tanto ligadas con lo que es la actividad física, el alto rendimiento, el entrenamiento deportivo, quizá nos cueste un poquito entender toda esta cuestión de la psicología deportiva. Normalmente nosotros asociamos más al desgaste físico y no tanto a lo mental. ¿Nos puede platicar un poco sobre la importancia del estado físico, mental del deportista de alto rendimiento? Cómo no, Ángel, muchas gracias por la invitación. También a tu equipo de trabajo, muchas gracias. Muchas gracias. Esta oportunidad que me das de dialogar con tu auditorio es valorable, y también quiero aprovecharlo para contestar tu pregunta. El aspecto mental, entiéndase la forma de pensar, ¿sí?, de un atleta o de un jugador, llámese de cualquier disciplina deportiva. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de alto rendimiento. Hay niveles en el deporte. Uno es recreativo, que lo puede hacer cualquier persona. Otro es para fin de estado de salud, sí, que ya son atletas, digamos, asiduos a tener un estilo de vida saludable. Okay. ¿Sí? Y de ahí nos brincamos al rendimiento deportivo, que ya es el alto rendimiento. Claro. Lo que vemos en Olimpiadas, lo que vemos cada 8 días en el fútbol, eso ya es alto rendimiento deportivo. El aspecto de cómo piensa un atleta de alto rendimiento es muy específico. No cualquier psicólogo puede trabajar en el ámbito deportivo. Okay. Se necesita una especialidad, un método propio del deporte y de la psicología. El psicólogo clínico hace terapia. El psicólogo del deporte lo que hace es funcional aquello que le puede estorbar al atleta. ¿Sí? Okay. Ejemplo. El atleta piensa que el árbitro está en contra de su desempeño. Así es. El entrenamiento mental lo que hace es, ya está la emoción negativa, es decir, el enojo. Okay. El psicólogo del deporte lo que hace es enseñarle técnicas para encauzar esa emoción negativa hacia el logro deportivo, para que entonces sea más fácil conseguir el logro deportivo. Okay. ¿Sí? Es decir, encausa y da técnicas el psicólogo del deporte para que el desempeño deportivo sea más seguro. Potencializa. ¿Qué quiere decir potencializa? Que activa tus cualidades como atleta. Claro. Eso es lo que hace. Si tú entrenas al 100% el aspecto físico y el aspecto de la inteligencia táctica, es decir, en qué momentos tengo que acelerar y frenar si eres corredor, sí, el psicólogo lo que hace es que tu aceleración y tu frenada sean de manera inteligente. Eso es lo que hace el psicólogo del deporte. Exacto. Aquí, muchachos, en el entrenamiento deportivo
además de aplicar mi metodología, es decir, pasos y metas, tenemos que hacer un sistema. Pero aparte de ese sistema, involucrar a la ciencia. Eso es entrenamiento, eso es lo que buscamos, asegurarnos de que mis pasos y mis metas se cumplan. Eso es entrenamiento. Pero además, la psicología del deporte potencializa las cualidades o los factores de rendimiento. El entrenamiento no lo potencializa, el entrenamiento hace que lo ejecutes. Retomando el nombre de la cátedra impartida aquí, veo que la denominó como metodología del entrenamiento mental. Exacto. Nos estamos yendo entonces ya a un lado un poco más científico, por así decirlo, al decir que existe una metodología, lo cual realmente cuando lo estaba escuchando se me hizo muy interesante. Realmente las personas que no estamos tan relacionadas con todo este aspecto de la actividad física, me resulta un poco extraño. ¿Nos puede platicar un poco sobre eso, sobre que existe una metodología para realizar entrenamiento mental? Exactamente. Es muy interesante. ¿Nos puede hablar de eso? Sí, cómo no. Hay métodos, tiene una metodología, que es el verificarlo, ¿sí? El analizarlo y el comprobarlo. Eso hace la psicología del deporte con su metodología. Y para esta metodología lo divide en 4 factores, ¿sí? O en 4 etapas. La primera, que se le llama etapa general, en donde el entrenador, el psicólogo y el preparador físico, estamos hablando de alto rendimiento, Claro. El entrenador, el preparador físico y el psicólogo se ponen de acuerdo para evaluar al atleta y entonces verificar qué cualidades son las prioritarias en las cuales se tiene que abocar todo el entrenamiento para ponerlo en un estado físico, mental, técnico y táctico adecuado para la competencia. ¿Sí? Esa es la etapa general. Después viene una etapa precompetitiva. Las personas que nos ven y nos escuchan probablemente identifiquen esta etapa precompetitiva con el deporte mayoritariamente preferente, que es el fútbol, que sería la pretemporada, o sea, donde ya hay partidos amistosos que no son oficiales, pero ya el entrenador se da cuenta de los desempeños individuales de cada jugador. Ir detectando todas las problemáticas. Exactamente. Entonces, el psicólogo del deporte lo que hace es precisamente eso también, detectar quién aplica lo aprendido en la etapa general y quién no lo ha entendido. Y entonces empezamos a afinar, ¿sí? Para que entienda perfectamente el trabajo mental y esto ayude al buen desempeño físico y al entendimiento de la idea táctica y técnica del entrenador. Por eso el psicólogo también se dice que es un facilitador o un consolidador o quien consolida el trabajo físico y el trabajo técnico. Si ustedes trabajan el aspecto mental, tienen que asegurarse de que primero se adquieran las variables de rendimiento, después que se desarrollen y por último que esas se mantengan, que el atleta sepa en qué momento aplicarlas y las aplique bien. Qué curioso, ¿no? Se oye mucho como el aspecto físico también, se oye mucho como el aspecto técnico, se oye mucho como el aspecto táctico. Muchachos, no sé si han escuchado de algo que se llaman pruebas psicológicas o test psicológicos. ¿Usted es generador, creador de diversos test? Sí. Para realizar un análisis, ¿no?, del estado mental o psicológico de los deportistas de alto rendimiento. Y estos test son utilizados inclusive, o se han llegado a utilizar inclusive internacionalmente. Sí. Estos test que usted ha realizado, me di cuenta que algunos los mostró a los alumnos que estaban tomando la cátedra de la maestría en actividad física y entrenamiento deportivo. Estos test, ¿cómo se generan estos test? ¿Cómo se comprueban estos test?
¿Y en qué están fundamentados estos test para que realmente tengan ese auge, ese éxito y sean utilizados a tal magnitud? Sabes muy bien cuestionar. No me río por la pregunta, sino me río por la intención de la pregunta. Sí. Te voy a contestar como me dijo un entrenador, Franz Beckenbauer, me dice, ¿quieres el secreto, verdad? El secreto. No, Pues supongo bien. son... No, lo voy a compartir, ¿cómo no? Gracias. Primero, observación. Los fundamentos de cada deporte hay que conocerlos. Claro. ¿Qué vas a evaluar? Pues los fundamentos. Y esos fundamentos físicos, técnicos, tácticos, te van a dar los fundamentos psicológicos. Entonces, si ya sabes observar, lo principal de tu carrera, por ejemplo, es comunicación o desarrollo digital, todo eso. Si tú sabes los fundamentos de tu carrera, vas a saber cómo observarlos y cómo medirlos. Claro. Y por lo tanto vas a empezar a desarrollar nuevas tecnologías. Nuevas técnicas. Exacto. Nuevas preguntas. Exacto. Nuevos paradigmas. Claro. Eso es lo que yo hago con el deporte, sobre todo en la mente. Me fijo en qué paradigmas existen actualmente en el ámbito deportivo competitivo. Mis tests son de alto rendimiento, no son formativos, son de alto rendimiento. Me doy cuenta qué paradigmas existen en el ámbito deportivo competitivo a nivel nacional e internacional. No piensa igual un atleta de alto rendimiento mexicano que un atleta de alto rendimiento de Uganda. Es diferente el contexto. Ni vive igual Claro. un alto rendimiento norteamericano a un atleta de alto rendimiento de Cuba. Claro. No son las mismas circunstancias, ni la misma mentalidad, pero sí son los mismos fundamentos deportivos. Analizo los fundamentos deportivos más los paradigmas mentales. Y esto me viene a dar un nuevo parámetro de medición. Claro. Por eso los test psicológicos que he diseñado de manera científica son bien vistos en la comunidad internacional. La Universidad de Manchester, la Universidad de Berlín, la Universidad de Minnesota, pues creo que No es poca cosa. avalan algo de Claro. resultados. Y el Certamen Nacional de Investigación, pues creo que no se equivocan Eso digo yo porque me otorgaron el premio, ¿no? Claro. Felicidades. Es como pregúntale a los del Oscar si los de la Academia de Ciencias Cinematográficas son unos tontos, pues claro. Y es excelente que alumnos de esta universidad en serio puedan llegar a tener este nivel de ponentes y de cátedras. Muchachos, aquí es muy interesante. Digamos que ustedes van a empezar su plan de entrenamiento mental. ¿Ustedes en qué momento hacen pruebas físicas? Al inicio. Qué curioso que en el aspecto mental también deben hacer pruebas mentales. ¿Con qué finalidad, muchachos? Con la finalidad que dice ahí, de diagnosticar para que el atleta adquiera las habilidades. Hacemos el diagnóstico para hacer la base y hacer el aspecto de planificación del entrenamiento, ¿sí? Yo no puedo hacer una planificación si no sé cómo está mi atleta, físico, técnico, táctico y mental. Ahora, si yo hago esa planificación y después hago las pruebas, pues, como decían los viejitos, estás orinando fuera del olla, ¿sí? O sea, si estás haciendo la acción, pero a lo mejor no tengas los mismos, no puedas cumplir los objetivos que tienes. ¿Correcto? Por lo tanto, en el momento en que ustedes hagan las pruebas físicas, es el momento ideal para hacer también pruebas mentales. Una vez ya detectados problemas mentales o psicológicos en algunos tópicos, por ejemplo, en la autoseguridad del deportista de alto rendimiento o de que tenga una energía negativa, por ejemplo, una vez ya realizado el test, una vez ya detectado el problema, ¿cómo las personas que se dedican a esto deben atender estos problemas? Hay tres formas. Ok.
Uno, siendo asesor del entrenador y que el entrenador sea quien desarrolla o enseñar a manejar al entrenador este tópico de asuntos. ¿Sí? Ese es uno, como asesor del entrenador. Otro es como asesor personal del atleta. Okay. ¿Sí? En donde el entrenador le dice, te recomiendo a tal persona para que vayas e inicies un proceso de entrenamiento mental, no un proceso terapéutico. El psicólogo del deporte no hace terapia. Hace entrenamiento mental. Hace entrenamiento mental, Okay. Exactamente. Esa es otra forma, como asesor del atleta. Y otra es involucrándose ya como parte del cuerpo técnico o como el cuerpo de entrenadores, ¿sí? Va a haber un entrenador en jefe o un head coach que es el responsable del aspecto físico, técnico, táctico y mental. Okay. Pero aquí ya se incorpora el psicólogo del deporte o la psicóloga del deporte, según sea el caso, se incorpora el profesional de la psicología y entonces empiezan a diseñar el plan de entrenamiento junto con el plan de entrenamiento físico, técnico, táctico. Por lo tanto, debe estar en una perfecta conjunción. ¿Sí? Que si estamos en el mes de enero, por decir algo, que en el mes de febrero mi atleta ya sepa manejar la ansiedad ante la competencia. Pues entonces necesitamos desarrollar ejercicios junto con el entrenador y el preparador físico para que sin decirle que está entrenando manejo de ansiedad, lo pueda realizar en cualquier momento. Y como lo mencionó en un momento, todo a su debido tiempo. Exacto, programado. Eso es el trabajo científico. Es la metodología. Exactamente. Por lo tanto, necesitamos priorizar el aspecto técnico-táctico y el aspecto mental. Mi atleta de clavados debe de estar bien preparado, física, técnica, táctica y mental, correcto. Pero en la etapa competitiva, lo prioritario es técnico, táctico y mental. En cambio, en los deportes acíclicos sí debe de estar técnico, táctico, mental, pero en una forma deportiva, digamos, al 60%, para terminar al 100%. ¿Sí? Y la mentalidad el entrenamiento mental se debe de adaptar al estilo del entrenador, no a lo ideal del atleta. ¿Sí? Porque, acuérdense, el trabajo mental debe de estar al servicio del atleta, pero sobre todo de la idea del entrenador. Muchísimas gracias, en serio. Yo pienso que es una información que sirve de mucho, tanto para los alumnos afines a la carrera, tanto como para los que no lo son, como yo, y que realmente aprendemos mucho con este tipo de información y de grandes personajes como lo es usted. Agradezco mucho que nos haya acompañado en esta entrevista y para finalizar, no sé si les quisiese dejar un mensaje a los alumnos afines a la carrera de Universidad Montreal, ¿para qué se deben de preparar? ¿Cómo está el mundo allá afuera en el aspecto ya profesional? Sí. ¿Cómo se deben de mentalizar y en qué se deben de enfocar para tratar de llegar al éxito que todos esperamos? Me he encontrado en varias partes del mundo mucha gente que dice que el mexicano no tiene mentalidad. Quiero decirles a los alumnos de Montreal que se están preparando en esta universidad que el mexicano sí tiene mentalidad. La diferencia es que no se entrena. Claro. Esa es la diferencia. Y a los muchachos de Montreal, muchachos, el mundo en este momento se está volviendo un escenario muy competitivo. Por lo tanto, prepárense y demuestren todas sus cualidades sin reserva alguna, porque después se van a arrepentir de momentos en los cuales pudieron haber expresado todas sus capacidades y hubo otro que sí se animó y les ganó su idea. Nuevamente, muchas gracias, Manuel. Gracias, Ángel. Un gusto tenerlo aquí. Él fue Manuel Cepeda, quien imparte cátedra aquí en Universidad Montreal y esperamos verlo nuevamente muy pronto por aquí. Al contrario, Ángel, gracias, Steph, muy amables.